de julio 23. El día de hoy nos acompaña la doctora Adriana María Toledo Peña. Nos acompaña con el tema de atención al ciudadano. Ella es socióloga, magíster en comunicación, desarrollo y cambio social, con estudios de maestría en gestión de la tecnología educativa y de doctorado en psicología. Más de 16 años de experiencia laboral con entidades públicas y organismos internacionales desarrollando gestión interinstitucional, análisis y sistematización de información cualitativa y cuantitativa, atención al ciudadano, formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, coordinación de equipos de trabajo, implementación de estrategias de participación y formación para diferentes grupos poblacionales, a partir de enfoques diferenciales y sectoriales. Bienvenida, doctora Adriana María Toledo Peña. Muchísimas gracias por aceptar la invitación que le ha realizado Corpeis y Azonal Judicial Sindicato de Industria. Bienvenida y adelante. Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por escucharme. Va a ser un gusto poder compartir con ustedes. Y permítanme un segundito que acá se presentó una cosa, listo. Bueno, yo les cuento, aparte de lo que menciona Nancy, subrayar dos elementos de mi experiencia laboral. Tuve la oportunidad de trabajar con atención al ciudadano en la Secretaría Distrital de Movilidad y actualmente estoy trabajando en el Ministerio de Salud con el Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas del Ministerio, como les decía, y allí estoy realizando un proceso de sistematización de lo que en el Ministerio se llama el Modelo Integral de Atención al Ciudadano y otros grupos de valor. Entonces, pues esta experiencia junto con todo lo que podía hacer en lo público me permite en cierta medida hablar con cierto conocimiento de causa relacionado a atención al ciudadano. Entonces, por favor, Nancy, me confirmas si se está escuchando bien y me confirmas, por favor, también el momento en que debo concluir la charla. ¿A qué horas, hasta qué horas tengo? No sé si sea yo, pero yo te estoy escuchando entrecortado por ver. No sé si solamente soy yo. Por favor, nos confirmen en el chat si solamente soy yo o ustedes están escuchando perfecto. Yo escucho bien. Todo perfecto, entonces soy yo, nuevamente. mi conectividad otra vez. Listo, ustedes escuchan Bueno, perfecto. ¿y están viendo la presentación? No, aún no te muevemos la presentación. Bueno, ay, perdón un segundito, acá me está saliendo una notificación de Zoom. Creo que ahora sí, ¿cierto? Sí, señora. Perfecto, listo. Entonces, bueno, ¿me confirmas por favor hasta qué horas vamos? 7:30. 7:30, perfecto. Me haces un favor, cuando falten 15 minutos me avisas Claro que sí. y pues con eso voy cerrando. Entonces, bueno, preparé una presentación, me gustó el ejercicio, debo confesarlo, porque es la posibilidad de sistematizar este proceso. Lo hice pensando en ustedes, en este ejercicio de presentar una prueba. Estas pruebas no son fáciles, es mucho lo que se estudia y son preguntas muy puntuales que se van a dar frente a todos estos temas que han estudiado. De todas maneras, muy seguramente todo lo que van a ver, no solamente conmigo, sino que han visto y van a ver con los otros profesores, les va a ser de utilidad para futuros concursos, no solamente la fiscalía, sino en general, pues para todo lo que tenga que ver con la función pública. Entonces, ya entrando en materia, acá están mis datos, está mi correo electrónico, cualquier inquietud, pues con muchísimo gusto estaré presta a atenderlos. Entonces, el tema que nos convoca hoy es la atención al ciudadano y perfecto. ¿Qué vamos a abordar? 8 temas. Esta es una presentación muy extensa. Hay mucho texto que me permití copiar textualmente, valga la redundancia, en tanto su relevancia. Pero pues no nos vamos a detener como en la minucia. Lo que les dije, la presentación la hice pensando en ustedes, que les quedó un material de estudio y de consulta permanente. Entonces, lo primero que vamos a ver es la información de la convocatoria, lo que hay referido al servicio al ciudadano, un marco normativo como muy general, y hacemos un énfasis en 2 COMPES que son como los que han orientado todo este tema de servicio al ciudadano: los lineamientos de la política pública de servicio a la ciudadanía, características del servicio a la ciudadanía,
cuáles son los componentes que conforman el modelo de servicio al ciudadano en la función pública. Y acá, a partir del punto sexto y séptimo, entramos a mirar los documentos ya específicos de la Fiscalía General de la Nación, lo que es el Manual de Atención al Usuario y el Plan Anticorrupción. Y finalmente cerramos con un tema que para ustedes debe ser muy conocido, que se llama derecho a petición. Sin embargo, desde Corpey me solicitaron como que echemos un recorderis de estos temas referidos a los tiempos y demás. Entonces, y ahí concluimos. Por favor, pues yo no voy a estar tan pendiente del chat, Nancy, te agradezco. Cualquier cosa me interrumpes y pues para tener en cuenta las preguntas, los invito si tienen dudas o demás, pues que las manifiesten a través del chat. Entonces pasamos ya a la siguiente diapositiva. Entonces les voy a pedir un favor. Acá voy a cerrar acá un momento la presentación para compartir toda mi pantalla. Tengo aquí un letrero que me dice compartir solo anfitrión. Bueno, creo que ya me permitió. Entonces voy a enviarles, de pronto ustedes conocen esta herramienta que se llama Mentimeter. Quisiera hacer como un sondeo muy pequeñito con ustedes, a ver si me resulta con la herramienta. Les acabo de enviar un enlace, por favor me confirman si les abre. Eso es una plataforma que se llama Mentimeter y vamos a hacer una lluvia de ideas relacionadas a una pregunta que está allí. Estoy compartiendo pantalla, por favor Nancy me confirma si se está viendo. Sí, correcto. Ok, No se Rubén, puede muchas ver. gracias. Entonces, por favor, Rubén, me ayudas confirmando si el enlace que les envié a través del chat los lleva al Mentimeter para que diligencien 3 preguntas a partir de una pregunta que les estoy haciendo. Bueno, creo que sí, porque ya se han ido sumando. Entonces, ¿qué van a hacer allí? Ustedes tienen 3 preguntas, una pregunta y tienen 3 opciones de respuesta. Entonces, la pregunta es referida a atención al ciudadano. Entonces, como qué elementos se consideran importantes para la atención al ciudadano. Entonces, por favor, vamos a dar 6:21, vamos a dar a las 6:23 para que diligencien sus aportes. Por favor, si alguien ya diligenció a través del chat, me lo hacen saber. Milena Pardo, no te abres, estás en el celular. Bueno, no es obligatorio. Si no puedes participar a través del Mentimeter, Milena, por favor, aquí a través del chat o los que no pueden abrirlo, relacionen cuáles son como algunos elementos claves para que exista una atención al ciudadano excelente. Es básicamente eso. Ustedes saben que a veces las herramientas tecnológicas no nos ayudan mucho. Voy a ver acá si me lo vuelve a permitir. Bueno, a través del chat. Acá estoy abriéndolo nuevamente. Dar su buen servicio, o sea, sí hubo alguien que pudo opinar. ¿Cuáles son las características de un adecuado servicio al ciudadano? Voy a volverles a compartir el enlace por chat para que puedan responder y acá vamos a ir viendo las respuestas en línea. Colaboración, dar su buen servicio, actitud, saber escuchar. ¿Qué otras características creen ustedes? No se preocupen que no es para evaluarlos, la evaluación tengo entendido que es mañana. ¿Qué otra característica? Vamos a refrescar. Bueno, nos vamos con estas 4, después ustedes pueden ir completando. ¿Qué es lo importante acá? Que todos tenemos una mediana idea de qué es la atención al ciudadano y qué es un adecuado servicio al ciudadano. Entonces, efectivamente se trata de todo esto y de muchas otras cosas que vamos a ir viendo. En el chat tenemos, bueno,
responder todas las inquietudes, Pedro, tienes toda la razón. Esto es como uno de los pilares centrales de la atención al ciudadano. Estar presentables, eso hace parte justamente de todo lo que talento humano debe promover y pues dentro de los procesos de elección debe garantizar. Entonces, a ver, miremos si hay algo más acá en el chat. Bueno, no tenemos más aportes, pero entonces seguramente ustedes ahí al interior de sus computadores, casas, oficinas, donde quiera que se encuentren, han podido pensar en una serie de características que hacen que la atención al ciudadano sea algo que podemos desarrollar como de forma natural. Sin embargo, hay que decir que como estamos hablando del Estado, y pues ustedes muchos ya conocen la parte legislativa, saben que hay normas, saben que hay leyes que nos cobijan, pues la atención al ciudadano no es la excepción. La atención al ciudadano la reglan una serie de normatividades que pues orientan, determinan, establecen funciones, competencias, esquemas y demás. Entonces, ya entrando en materia frente al concurso como tal, les voy a mostrar de manera muy rápida porque ustedes esta información ya cada quien sabe a qué convocatoria se presentó, pero vamos a ver acá de manera general qué competencias generales y qué competencias laborales se establecen en la convocatoria. Entonces tenemos que es la orientación al usuario y al ciudadano. Entonces la definición de la competencia tiene que ver con dirigir las decisiones y acciones de la satisfacción de las necesidades, que era un poco lo que nos decía Pedro, e intereses de los usuarios internos y externos de conformidad con las responsabilidades públicas asignadas a la entidad. Es decir, todas las entidades tienen un perfil, tienen unas funciones, tienen una razón de ser, y para el caso de la Fiscalía, como lo vamos a ver mucho más adelante, hay unas competencias muy claras y pues la atención al ciudadano debe ir asociada a ello. ¿Y qué conductas hacen parte de esta competencia? Atiende y valora las necesidades y peticiones de los usuarios y los ciudadanos, considera las necesidades de los usuarios al diseñar proyectos y servicios, da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios de conformidad con el servicio que ofrece la entidad y establece diferentes canales de comunicación con el usuario para conocer sus necesidades y propuestas y responde a las mismas. Y frente a las competencias laborales que tenemos, voy a subir acá esto. La capacidad de actuar teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios y los ciudadanos. Siempre hay que pensar que la atención al usuario, que ya vamos a ver por qué ciudadano, usuario en la fiscalía, es usuario en el concepto de la fiscalía, se habla de personas y las personas tienen sentimientos, tienen necesidades, tienen, pues si se toman el trabajo de acercarse a una entidad por cualquiera de los canales de atención, es porque necesita algo. Y como funcionarios públicos hay que establecer cuál es la necesidad del ciudadano. Y siempre, como lo veíamos ahorita, alguien que respondió en el Mentimeter, hay una actitud de servicio y disposición a informar. Entonces, acá vale la pena, yo les voy a ir dando como unos tipsitos, unos comentarios que de pronto no solo les sirven para el examen, sino para la vida en general, y es que la actitud de servicio va desde la cabeza hasta los pies, las manos, el mirar fijamente, el estar bien presentados, como decían en el chat, hablar fuerte, hablar claro, ya vamos a ver algunos temas acerca de la comunicación, y esta competencia en el concurso debe ser demostrado por los fiscales y por los asistentes de fiscal, pero también estamos viendo que para los técnicos y auxiliares también hay unas competencias unas funciones muy específicas relacionadas con la atención al usuario. Y hay un elemento central que hace referencia a el enfoque diferencial. El enfoque diferencial, ustedes saben que es un tema constitucional y necesariamente las entidades deben garantizar ese enfoque diferencial en ese proceso de atención al ciudadano. Siguiente. Bueno, acá no nos vamos a desgastar mayormente. Yo hice un ejercicio muy rápido de ver el Excel donde están todas las convocatorias, bueno, todos los cargos que se están poniendo en convocatoria, y encontré que hay 30 de todos estos cargos que tienen un componente de atención al ciudadano. De manera muy general, bueno, yo ahorita les envío, Nancy, por favor, ¿me acuerdas? El Excel que yo ya puse, cuáles son como esos cargos donde por criterio de búsqueda, usuario, atención, se establecen ciertas tareas. Entonces acá vamos a ver
Por ejemplo, en estas dos convocatorias, acá están los enlaces de la convocatoria, atender a los usuarios cuando se requiere brindar información. Otro, atender y dar respuesta oportuna a los requerimientos de los clientes y usuarios. Otra, atender a los usuarios de servicio cuando se requiera y brindar información autorizada de acuerdo con los procedimientos establecidos. Acá es muy importante ese tema de la información autorizada, el hecho que la información, por ser una entidad pública, puede ser pública. En el caso de la Fiscalía hay algunas pues particularidades justamente por lo sensible de la información, entonces pues no todo se puede responder tan libremente, sino que hay que establecer que falta el componente fiscal. Bueno, ahí está, del componente fiscal, ahí en la convocatoria aparece. Acá saqué unas muy generales, pero pues en detalle ustedes pueden identificar qué sucede en cada una de sus convocatorias. Entonces la información, aunque pueda ser sensible, hay algunos procedimientos y mecanismos que de acuerdo al manual de funciones que cada uno de los puestos tenga, se establecen cuáles son esos procedimientos. ¿Qué otros tenemos? Atender y dar respuesta oportuna. Hay unos temas de estándares de calidad, la normatividad vigente. Ustedes como en su mayoría abogados saben que la normatividad cambia todo el tiempo. Las entidades tienen que estar muy atentas de cuáles son las regulaciones que han cambiado, y en temas de atención al ciudadano, muchas regulaciones tienen que pasar pues, por el conocimiento de estos grupos, en tanto la forma de direccionarlas o demás, o la atención en ventanilla, va a implicar que se tenga un conocimiento de las mismas. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada. Atender y orientar, suministrar información y los documentos. Apoyar la organización logística para el desarrollo de reuniones y atención a usuarios, de acuerdo a los requerimientos de dependencias y directrices del nivel superior inmediato. Acá empezamos a ver, por ejemplo, en esta, cómo el tema de transversalidad con la entidad es muy evidente. Atención al ciudadano es transversal a todas las entidades. Tenemos en el primer nivel a los que están de cara al ciudadano. Sin embargo, todas las dependencias de una u otra forma, pues se deben al ciudadano. Entonces, por lo tanto, es un componente transversal. Acá estamos ya hablando como de dos funciones más específicas: orientar a los usuarios, preparar y controlar las requisiciones de papelería, elementos y útiles necesarios para el normal funcionamiento, apoyar la organización logística, etc. Atender a usuarios, brindar el servicio, lo que es autorizado por parte del supervisor y cuáles son las directrices institucionales al respecto. Entonces, eso era como para que ustedes logren identificar que al interior de cada una de sus convocatorias hay bastantes, o sea, 30, que tienen el componente literal de servicio al ciudadano. Entonces, marco normativo, acá les quiero decir algo. Yo soy socióloga, soy magíster en comunicación, desde luego me he metido mucho en el tema normativo. Muy seguramente acá van a faltar muchas normas relacionadas con servicio al ciudadano. Sin embargo, acá lo que yo hice es un ejercicio de compilación de lo que se mencionan en los principales documentos técnicos de la Fiscalía y de la Función Pública. Y a partir de ello construí algunas precisiones acerca de esta normatividad. Desde luego, lo primero que tenemos, como ustedes saben, es la Constitución. Entonces, en la Constitución nos dice que son en el artículo 2, y este artículo 2 ustedes lo van a ver en todos los documentos técnicos relacionados al servicio al ciudadano, donde habla que los fines del Estado son servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar con efectividad los principios, derechos y deberes. El artículo 7, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica cultural de la nación colombiana. Acá lo vamos a ver materializado con todo el tema de atención diferencial. El artículo 13, entonces todas las personas nacen libres. Acá estamos hablando que el Estado promoverá condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de los grupos discriminados o marginados. Entonces, nuevamente, acá estamos hablando de la igualdad, es decir, todos los ciudadanos tienen la oportunidad de acceder al servicio al ciudadano, y desde luego tiene que haber un enfoque diferencial del mismo. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Entonces, esto es un artículo de la Constitución que en cierta medida impulsa algunas acciones de atención al ciudadano de las entidades.
el artículo 44 de los derechos de los niños que prevalecen, en el 45 que el adolescente tiene derecho a protección y a la formación integral, el artículo 86 que es la acción de tutela, y acá nos está hablando algo de los tiempos, ya más adelante vamos a ver el tema de los tiempos, el artículo 89, entonces además de los consagrados en los artículos anteriores, la ley establecerá los demás recursos, las acciones y procedimientos necesarios para que se puedan promulgar por la integridad del orden jurídico y la protección de sus derechos individuales, de grupo colectivo, frente a la acción o omisión de las entidades públicas. Esto tiene que ver también con las formas en que la ciudadanía accede y participa y se involucra con lo público. Y les quiero hacer una observación de la presentación. Ustedes ven que acá hay 2 asteriscos y acá hay 2 crucecitas. Entonces, en este caso, eso sucede con la mayoría de normatividad. Estos, por ejemplo, están incluidos en el Manual de Atención al Ciudadano de la Fiscalía. Los que tienen asterisco y los que tienen crucecita son relacionados por la función pública en un documento que desde luego ya tienen dispuestos para que se los compartan a ustedes. Siguiente, el artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. ¿Esto con qué tiene que ver? Especialmente con todo este tema de los tiempos, que insisto, los vamos a ver ya al final cómo se dieron cuenta en el contenido. Pero entonces acá, el Estado, y al ser funcionario público o al ser contratista, además, hay una responsabilidad respecto a que no se responde en los tiempos, que se omiten respuestas, que no se dan como debe ser, etc. El artículo 92 nos dice que cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de la autoridad competente la aplicación de sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas. Es decir, acá si hay una omisión frente a una solicitud de información de un derecho fundamental, pues acá pueden haber temas ya incluso hasta penales. En el artículo 123 es pues muy clave esto porque acá nos define quiénes son los servidores públicos. Entonces acá son los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado, por eso las personas que trabajan con el Estado, ya sean como contratistas, funcionarios de planta, de carrera, de provisionalidad, todos son servidores, están al servicio del Estado y de la comunidad. Y ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio. Acá esto va a ser muy reiterativo, yo lo traje en algunos apartados y es el tema pues que la atención al ciudadano, de acuerdo a lo que termine la ley, también es aplicable a particulares, a empresa privada, pero que tienen un tema de atención al ciudadano, también están regulados por esto, según lo vaya determinando la ley. Y tenemos el artículo 250, en donde dice que le corresponde a la Fiscalía General de la Nación de oficio o mediante denuncia querella investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Si bien es cierto quien está al frente de la atención al ciudadano no le corresponde hacer todo este proceso de investigación y demás, sí en la labor de atención al ciudadano hay un proceso, hay una documentación que debe ser custodiada, que debe tener unos consecutivos y que claramente se le permita al usuario conocer el estado de su proceso. Entonces, eso hace parte del artículo 250, ya la Constitución. Ya saliendo de la Constitución un poco, de pronto hay otros artículos, pero estos son como algunos centrales. Es importante señalar que en el 2007 hubo un proceso se puso en marcha el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano y el Departamento Nacional de Planeación. Acá es bueno que ustedes también se vayan familiarizando con las siglas. El Estado está lleno de siglas, las entidades, tanto a nivel nacional como a nivel distrital, tiene siglas. Y a nivel municipal. Entonces, siempre que ustedes vean DNP, Departamento Nacional de Planeación, Procuraduría General de la Nación, PGN, Fiscalía General de la Nación. Entonces, todo el tiempo vayan familiarizando con las siglas porque muy seguramente en su examen también les van a salir. Entonces, el Departamento Nacional de Planeación
generó herramientas técnicas y metodológicas para favorecer la mejora en la prestación de los servicios, además de constituirse en una instancia de asesoría y acompañamiento permanente a las entidades del Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano en la implementación de las mismas. Tenemos que en el Plan Nacional de Desarrollo del 2010 al 2014, Prosperidad para Todos, respecto al servicio ciudadano, el Plan Nacional definió 4 ejes de intervención. Entonces, estos ejes de intervención incluso terminan siendo adoptados por el COMPES del 2013 y se empieza a dinamizar e incorporar en muchos de los documentos técnicos. Entonces, tenemos que es clave mejorar el tratamiento de las solicitudes del ciudadano que accede a los servicios de la administración pública, cualificar los equipos de trabajo, fortalecer el enfoque de gerencia del servicio al ciudadano en la administración político nacional. Y cuarto, contribuir a la coordinación y al impulso de iniciativas integrales de mejoramiento de los canales de atención de las entidades. Más adelante vamos a ver en el COMPES del 2010, se hace referencia a una investigación que se hizo al respecto y bueno, se hacen algunas reflexiones frente, por ejemplo, al tema de los canales, frente al tema del tratamiento al ciudadano, etc. Tenemos que en el decreto 2623 del 2009, se estableció la creación del Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano como una instancia articular. Ay, perdón, acá se me repitió la diapositiva. Tenemos el decreto 491 del 2020. Creo que para muchos de ustedes debe ser muy conocido, que es el decreto a propósito de la pandemia, en donde se flexibilizan un poco los tiempos para dar respuestas y demás. Sin embargo, es importante tener muy claro que la ley 2207 del 2022 deroga el artículo 5 que habla de la ampliación de términos para atender las peticiones y el artículo 6 que habla de la suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. Entonces, tener en cuenta esto y este decreto que permite mencionar, hay unos tiempos de ley, pero pueden haber medidas excepcionales, como fue el caso de la pandemia, que puede ajustar estos tiempos de ley. Entonces, ahí, por eso más adelante hablábamos de estar muy pendiente de cuáles todas las regulaciones que se estén dando en la materia. No nos vamos a detener acá. Todo este cuadro grande, lo saqué del COMPES 3649 de 2010, lo copié tal cual, solamente lo puse un poquito, pues como a modo presentación, que podemos ver acá, que está la Constitución, habla de supresión de trámites, nos habla de los temas poblacionales, habla de temas de accesibilidad, habla de gobierno en línea, la creación del Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano. Bueno, ahí hay una serie de normas que ustedes pueden como consultar, leer y documentarse. Sin embargo, pues yo creería que de lo que les he planteado acá y lo que sigue a continuación, pues son como las principales. Sin embargo, pues acá ustedes van a ir encontrando pues afinidad con algunas y pues también de acuerdo a su cotidiano y pues a sus intereses. Entonces, acá ya entrando en materia del COMPES 3649, tenemos que hay un resumen, como el que les dije, yo traje de manera textual algunos apartados de los documentos, dada su importancia. Entonces, resulta que hubo algo que se llamó el Programa de Renovación de Administración Pública, en especial relacionadas con la profundización de los avances alcanzados con las reformas verticales, es decir, el Estado tiene una estructura piramidal, están los ministros, están las entidades adscritas, vinculadas, etcétera, etcétera, etcétera. Habla de reformas verticales, porque iban de arriba hacia abajo, lo que sucedía acá afectaba acá, pero lo que sucedía abajo también podía afectar arriba. Entonces hablaba de una nueva estructura administrativa que se adoptó en la administración pública. Entonces esto fue una serie de reformas, de conformación de nuevos sectores, entidades y demás. Entonces acá se empieza a hablar que el enfoque hacia el ciudadano hace parte del conjunto de reformas transversales en cabeza del Programa de Renovación de la Administración Pública y pretende consolidarse a través de una política nacional de servicio al ciudadano, cuyo objetivo central es contribuir a la generación de confianza y satisfacción de la ciudadanía con los servicios prestados por la Administración Pública Nacional y por los particulares autorizados para la prestación de los mismos.
En ese sentido, la estrategia se centrará en actividades específicas de desarrollo institucional para el mejoramiento de la gestión y el fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano. Entonces, acá estamos hablando de unos elementos claves. Estamos hablando que el Estado no tiene un nivel de confiabilidad por parte de la ciudadanía. ¿Por qué? Por prácticas de la misma institución, de funcionarios públicos que no se han comprometido, por un bajo servicio, una calidad detrimento de las necesidades del ciudadano, todo eso. Entonces no hay una confianza y si no hay una confianza y no hay un buen servicio, pues no hay una satisfacción. ¿Y qué se pretende? Que haya un proceso de gestión y que ese proceso de gestión conduzca a que se fortalezcan los canales de atención al ciudadano. Ustedes, en la atención al ciudadano hay una constante y ese es el tema de fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano. Más adelante vamos a ver cuáles son esos canales de atención a la ciudadanía. Y adicional a lo anterior, tenemos lo que ya les decía, lo de gobierno en línea, legislación, la política de racionalización de trámites, la implementación del modelo estándar de control interno y gestión de calidad, entre otras. Entonces, pues fue todo como un reacomodo del Estado para, pues entre otras cosas, poder prestar un adecuado servicio al ciudadano. Entonces, en atención a lo señalado en todo lo largo del COMPES, yo les quiero invitar, el COMPES no son muy extensos y a ustedes que les gusta leer jurisprudencia, es hasta chévere. Yo acá solamente unos apartados pues que me parecieron para la presentación importantes, pero sí sería muy valioso que se leyeran estos dos COMPES que yo les voy a presentar acá. Entonces, en este COMPES están los lineamientos generales y el alcance de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano, con el fin de coordinar las acciones a cargo de la nación encaminadas al apoyo a las labores que se desarrollan para incrementar la confianza y la satisfacción. Y acá hay algo que también es muy importante y es un cambio de un modelo tradicional de atención al ciudadano que dependía de la voluntad de la alta gerencia. ¿Qué es eso? Que si el directivo, hablemos de un ministro de Minas de Esferos, resulta que el ministro en el 2008 no quiso darle importancia, atención al ciudadano, empezó a mover de su grupo de atención al ciudadano a personas para cumplir otras tareas, de ir a territorio, ir a hacer otras tareas de archivo, de sistemas pues informáticos, y debilitó el equipo de servicio al ciudadano. ¿Por qué? Porque no era una prioridad para la alta gerencia. Esto lo pudo haber validado su equipo directivo, es decir, el secretario, la persona encargada del tema administrativo, la persona de talento humano. Entonces, cuando hablamos de alta gerencia, son todos este equipo de personas que están en cabeza de la entidad que permiten que esto suceda. Y por un lado, debilitaron pues moviendo personas, pero también si no se inyectan recursos financieros, si no se gestionan, si no se comprometen recursos para las vigencias, pues muy seguramente no va a haber manera de poder tener un equipo robusto, no solamente en número, sino también en calidad, que se cualifique, que se comprometa, etcétera, etcétera. Y se pasa que a un servicio al ciudadano con capacidad técnica y financiera y de aptitud de los servidores que interactúan con los ciudadanos. Incluso creo que es más adelante que vamos a ver que también hay un cambio, que el ciudadano no se ha visto solamente como un usuario, sino que se ha visto como un aliado en este proceso de atención al ciudadano, porque incluso se empiezan a establecer unas dinámicas de relación Estado-ciudadano en donde la participación ciudadana es fundamental. Acá hay un elemento que intenté poner como manera de resumen, y es que ustedes pueden ver que se habla de cliente usualmente es pues, de empresa privada, muchas veces está mediado por el tema económico, y en lo público estamos hablando de usuarios y ciudadanos. En la siguiente diapositiva vamos a ver una precisión frente a lo de usuario y ciudadano. Entonces, cuando hablamos de ciudadano, uno de los principales argumentos se encuentra en la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, que también se las compartí, que fue aprobada por la 10ª Conferencia de Ministros, eso fue en Salvador en el 2008, y fue adoptada, ustedes saben que primero se aprueba, después se adopta en el 2008. Y acá hay un elemento que es central para todas estas personas que asistieron a la cumbre,
y es que se hace el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a una gestión pública de calidad, empoderando a los ciudadanos para que puedan exigir a la administración pública la mejora continua de la gestión en su beneficio. Tema que, según dicho documento, es aplicable a cualquier persona natural o jurídica que requiera relacionarse con la administración y se encuentre en el territorio del país correspondiente o posea el derecho de hacerlo, aunque se encuentra fuera de este. Entonces acá, que se encuentre en el territorio del país, es decir, no se necesita ser colombiano para poder acceder a servicio al ciudadano. Puede ser de cualquier nacionalidad, siempre y cuando pues esté de manera regular, y si no, pues hay algunos procedimientos para que igual sea atendido. Y pues alguien que no esté fuera también puede hacer a través de un poder o lo que sea, o porque ahorita la virtualidad no lo permite, pero es un derecho que se tiene en los países. Acá hay una claridad que pues es como importante, y es que en la fiscalía no se habla de atención al ciudadano, salvo en el plan anticorrupción y atención al ciudadano, porque ese es el nombre técnico del documento. De resto, en todos los documentos técnicos se habla de atención al usuario, en tanto son personas que hacen uso de los servicios de una entidad que hace parte de la rama judicial. Y acá vale la pena pues como darles un tipcito, esto por eso pongo acá como una nota aclaratoria, pero más que una nota aclaratoria es un tip, que hay una serie de resoluciones de la OEA, de las asambleas de la OEA, acá en este enlace abajo pueden consultarlo, y dice, hay resoluciones que coinciden en la importancia de ¿qué? Del acceso a la justicia, que hay que apoyar el trabajo que vienen desarrollando los defensores públicos, afirmar la importancia fundamental que tiene el servicio de asistencia letrada gratuita, recomendar a los Estados miembros que ya cuentan con el servicio de asistencia letrada gratuita, que adopten acciones tendientes a los defensores públicos. Entonces acá vemos, hay una serie de contenidos en las resoluciones que tienen que ver con atención al ciudadano. Hay que pensar que el ciudadano no solamente es el ciudadano solito como individuo, sino que, por ejemplo, ustedes se están litigando y demás, ustedes son usuarios de los juzgados, por ejemplo. Entonces, es todo un gran círculo de atención al ciudadano, atención al usuario, y pues acá en estas resoluciones de la OEA, pues hay unos elementos importantes que me parece importante que ustedes se lo lleven en presente, que en el momento que ingrese la fiscalía, pues puedan como darle impulso, porque son herramientas muy valiosas de las que disponemos. Y acá tenemos ya unos ejes problemáticos y objetivos que plantea este COMPES. Todo está a lo largo del documento, yo armé una tablita para que podamos ver la correspondencia. Tenemos un eje problemático, bueno, 4, un objetivo central y 4 objetivos específicos. Si ustedes ven, el eje problemático se corresponde al objetivo específico. Entonces acá estamos hablando de inadecuado tratamiento de las solicitudes del ciudadano que accede a los servicios. ¿Qué hay que hacer? Mejorar el tratamiento. Hay una deficiencia de cualificación específica en los equipos que atienden al ciudadano, que hay que hacer, cualificarlos. Hay una persistencia de debilidades en el enfoque que genera de gerencia del servicio, que hay que hacer, fortalecer el enfoque de gerencia. Y necesidad de consolidar iniciativas coordinadas de mejoramiento de los canales de atención. Y acá, ¿qué hay que hacer? Contribuir a la coordinación e impulso de iniciativas para el mejoramiento de los canales de atención. Y como objetivo central tenemos contribuir a la generación de confianza y al mejoramiento de los niveles de satisfacción. Si se dan cuenta, esto es reiterativo. La confianza, mejorar la confianza y generar la confianza y mejorar los niveles de satisfacción. Si se dan cuenta, esos son 2 elementos que son completamente reiterativos en la norma, en los COMPES, en los documentos técnicos y demás. Ay, por fin encontré el puntero que quería. Listo. Acá ya pasamos al COMPES 3785 de 2013. Entonces, acá que nos está hablando de la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio al Ciudadano y concepto favorable de la nación para contratar un empréstito externo con la banca multilateral por una plata y demás para financiar el proyecto de eficiencia al servicio al ciudadano. Básicamente, ¿qué es? Lo que tiene que ver con servicio al ciudadano, gestión de unos recursos con el exterior para poder financiar este proyecto. Entonces, a lo largo de lo que hable del COMPES, solo hablo de la Política Nacional de Eficiencia Administrativa de Servicio al Ciudadano. Hasta ahí lo menciono porque pues el título es bastante extenso. Este COMPES lo que hace es que describe el alcance,
actividades y justificación técnica, económica y social de esa gestión que están haciendo en términos económicos y plantea unos lineamientos generales para la definición de un esquema institucional que garantice su implementación y gestión. Entonces acá ya le estamos dando más cuerpo a todo lo que tiene que ver con atención al ciudadano, teniendo en cuenta pues que se tenían que cumplir algunos criterios para que este préstamo fuera efectivo. Entonces, con esta propuesta se implementa el modelo de gestión pública eficiente al servicio del ciudadano, dirigido a mejorar tanto la calidad de la gestión como la prestación de los servicios provistos por las entidades de la administración pública. El modelo define 2 áreas de intervención y esto también un llamado a que lo tengan pues muy presente, y es que este COMPES establece algo que es central, esas son 2 áreas de intervención, que es la ventanilla hacia adentro y la ventanilla hacia afuera, para cada una de las cuales se identifican componentes que vamos a ver a continuación. Entonces, acá lo que vamos a ver es que sucede en la ventanilla hacia adentro. Es lo que tiene que ver dentro de la entidad. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer la entidad para que se fortalezca la eficiencia administrativa? Entonces habla de arreglos institucionales que faciliten esa coordinación y la generación de sinergias entre las entidades de la administración pública. Entonces esto, ventanilla hacia adentro, no solamente es, por ejemplo, hablemos del sector que, por lo que estoy ahorita, sector salud. Entonces, no solamente es que el Ministerio de Salud logre resolver cosas, sino que con todas las entidades adscritas y vinculadas, como el INVIMA, como el Sanatorio de Contratación, de Agua de Dios, etcétera, logren coordinar y generar esas sinergias para que funcione mejor este proceso. Se habla de servidores públicos competentes y comprometidos con la excelencia en el servicio al ciudadano. Para esto, más adelante vamos a ver que hay unas disposiciones en términos de talento humano muy importantes, procesos y procedimientos innovadores que impacten la gestión de las entidades. Y de la ventanilla hacia afuera es lo que ustedes imaginan, efectivamente, lo que tiene que ver con la atención directa a los requerimientos de los ciudadanos. Este 3 lo había quitado y no sé qué pasó. Bueno, ampliar la cobertura de las entidades de la administración pública en el territorio nacional. Esto, acá estamos hablando del 2013, perdón. ¿Cómo era el país en el 2013? Estamos hablando de hace 10 años. En 10 años este país ha cambiado muchísimo. Sin embargo, podemos decir que aún estamos lejos de lograr esa gran cobertura, aunque se ha logrado llegar pues a lo más lejano. Y, por ejemplo, la Fiscalía, de una u otra forma, hace presencia en la gran parte del territorio nacional. Entonces, por esta parte de este sector estamos bien. Pero hay otras entidades que no han logrado este tema de cobertura. Generar certidumbre sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se proveerán los servicios. Cuando hablamos eso de condiciones de tiempo, modo y lugar, es un tema también muy recurrente, que incluso tiene que ver con los laboratorios de simplicidad de los cuales vamos a hablar ahora, lo que tiene que ver con lenguaje claro. Y el tercero es desarrollar esquemas de servicio que se ajusten a las expectativas, necesidades y realidades de los ciudadanos. Entonces, frente al COMPES, ahí se plantean unos diagnósticos y unas propuestas. Entonces dice, los servidores públicos tienen que estar capacitados para brindar una atención al ciudadano correcta. ¿Y que es correcta? Que se marque en la ley, que responda a todos los criterios técnicos y demás. Que hayan trámites, procesos, procedimientos y compras públicas de las entidades. Entonces, acá que se trata como de que la comunicación de lo que sucede en la entidad sea público y que además se inviertan recursos en función de ventanillas únicas que permitan simplificar la interacción del ciudadano, hacer una gestión unificada y demás. Expectativas, necesidades específicas de los ciudadanos. Recuerdan que hace un momento les comentaba que hubo un estudio, bueno, en realidad fueron 2, en el 2010 y en el 2012, un estudio, una serie de preguntas y demás. Ahí en el COMPES pueden ver un poco los resultados, algo más en detalle. ¿Qué destaqué de acá? Que hay unas características que fueron comunes y recurrentes, que tienen que ver con la calidad del servicio, que tienen que ver con espacios físicos disponibles para la atención, que tiene que ver con la atención por parte de los servidores públicos, rapidez en la entrega del trámite, sencillez en los procesos y amabilidad de los funcionarios. Si se dan cuenta, acá esto tiene que ver con la entidad en su conjunto, porque nada sirve que
miremos acá un nombre de participante, que Alexandra Gutiérrez sea una excelente funcionaria que atiende en ventanilla, que sonríe, pero si de la ventanilla hacia afuera no hay sillas para que el ciudadano se siente, no hay un digiturno, no hay una rampa de acceso para discapacidad, pues Alexandra puede ser muy pilosa y ser muy comprometida con su trabajo, pero si la entidad no tiene incorporado que hay que facilitar el acceso a la ciudadanía, hay que atenderlos dignamente, pues el trabajo de Alexandra se va a ver afectado y desde luego pues la entidad. Atención por parte de la rapidez. Entonces la rapidez, para eso hay unos tiempos y hay que cumplirlos en estos tiempos. Sencillez en los procesos. El Estado ha mejorado muchísimo en eso. Antes tocaba hacer 20 vueltas para lograr un solo propósito. Ahora ya no son 20, son de pronto unas 8. Y bueno, ahí se siguen simplificando y eso tiene que ver también como con la articulación con las entidades, que los sectores se hablen. Y la movilidad, ya lo hablábamos de Alexandra. Las expectativas de los ciudadanos están fuertemente centradas, bueno, de estos dos estudios que resulta que el foco de lo que los ciudadanos tienen en respecto a lo que sucede con con atención al ciudadano, están fuertemente centradas en un servicio más ágil y eficiente. Yo quiero que esto salga rápido y que salga bien, lo que necesariamente exige que se determinen los lineamientos, protocolos y parámetros de excelencia en el servicio que puedan ser implementados con enfoque de eficiencia. Entonces, eso sucede frente al estudio. Acá, certidumbre de las condiciones de tiempo, modo y lugar. Resulta que muchas veces la información que se le da a los ciudadanos cuando se acerca a una entidad no siempre está en lenguaje claro. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de disciplinas como es el derecho, hay unos términos absolutamente rebuscados que uno dice, ¿cómo entiendo? ¿Cómo es esto? Y googleo y uno dice, bueno, medio puedo hacer algo para entenderlo. Pero hay muchos ciudadanos que no tienen acceso a la tecnología, que no tienen un amigo abogado para poder llamar y preguntar esto qué es. Entonces, creo yo, esto es en términos generales, ¿no? Porque estamos hablando del COMPES, pero yo les estoy haciendo reflexiones al pie. Y es que en tema de la fiscalía, como es un tema pues que hace parte de ese sector, que las normas, las leyes, los tiempos, es importante que se les agregue eso al usuario, que el usuario pueda entender qué se le está entregando, que sí, efectivamente hay un concepto muy raro, pero habría que explicárselo en el mismo oficio que se le entrega al usuario. Y entonces no es claro, un término raro, y además de que es un término raro, no lo entiendo. Entonces eso dificulta que haya certidumbre, es decir, yo no entiendo qué es esto, ni idea qué vaya a pasar. Entonces esto hace referencia a las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se podrán solucionar sus inquietudes. Entonces, si recibe un concepto y el concepto le habla que tiene que presentarse en 10 días a una audiencia, pero no es claro para el ciudadano, pues ¿qué pasa si no se presenta esa audiencia? Entonces, ahí son esos elementos que hablan de tiempo, modo y lugar para que el usuario logre resolver sus trámites y resuelva sus inquietudes. Y la necesidad de mejorar las herramientas y esquemas mediante los cuales la administración pone a disposición del ciudadano información sobre las ofertas, trámites y servicios y sobre los mecanismos disponibles para acceder a los mismos. Acá ha habido un avance también muy importante, acá porque estamos 2013, 10 años, 2023, y es, bueno, todo el tema de gobierno abierto, las páginas web de las entidades, ya hay un sitio que dice atención al ciudadano, cuáles son los servicios que hay que hacer, el ABC, etcétera, etcétera. MINTIC es uno de los ministerios pues que establece pues muchas de estas disposiciones, está pendiente y demás, y se ha avanzado, pero todavía nos falta bastante para que pues haya un servicio excelente. Entonces hay un encuentro que es el Open Government, en donde el gobierno nacional ha previsto la implementación de una estrategia de lenguaje claro y comprensible para garantizar la claridad, utilidad, accesibilidad, oportunidad y coherencia de la información que se le ofrece a los ciudadanos, así como el diseño de una estrategia de comunicación interna y externa que permita socializar todo lo que sucede. Entonces acá es un compromiso adquirido en una iniciativa. Esta iniciativa es el documento, también se los comparto. Ellos ya lo tienen para que se los compartan en el Moodle. Acá
una pauta que me parece muy importante que todos lo sepamos. Como ustedes saben, Departamento Nacional de Planeación, pues es quien está al frente y lidera muchas de estas estrategias que tienen que ver con la atención al ciudadano. Y si ustedes se van a dar cuenta, todo ese tema del lenguaje claro es transversal a la política de servicio al ciudadano. Y ellos tienen un curso virtual de lenguaje claro. Y es muy bonito, es muy chévere y muy productivo. Entonces, invitarlos e invitarlas a que hagan el curso. Ahí en la presentación está el vínculo para que puedan acceder y lo mejor es que se lo certifican. Entonces, igual si ustedes están ahorita en entidades y demás, pueden gestionar y de planeación van y les hacen algunos talleres también de lenguaje claro. De hecho, también en los documentos que les estoy compartiendo, hay uno relacionado a algunas consideraciones, es como una especie es una presentación como una conferencia relacionada al lenguaje claro. Es gratis, sí, así es. José Manuel, tengan claro que el Estado tiene una cantidad de ofertas de formación que nosotros como ciudadanos desaprovechamos. Departamento Nacional de Planeación, ustedes pueden ver, y ahí en esta página nomás, tienen como 5 cursos en líneas. Con la ESAP, ustedes pueden hacer muchos cursos virtuales gratis. Muchas universidades hacen alianzas con organismos de cooperación y hacen cursos gratis en todo este tema de atención al ciudadano, atención a población víctima y demás. Entonces ahí utilicemos a veces las redes no solamente para actualizarnos en otros temas, sino también miremos que hay unas ofertas de formación muy importantes que hay que aprovechar. Entonces, bueno, voy a avanzar porque ya va pasando el tiempo. El diagnóstico y propuestas. Entonces, se hace una evaluación de las posibilidades de expansión de los canales de acceso a la oferta de servicios de la administración pública. Entonces, bueno, no voy a detenerme en este tema de canales de canales de atención por temas de tiempo, pero ahí les queda la información del diagnóstico. Por ejemplo, subrayar, por ejemplo, acá que para el 2013 se hablaba que habían barreras de acceso para que la gente accediera a los servicios de las entidades mediadas por las TIC. ¿Y cuáles son esas barreras de acceso? Desconfianza en la seguridad y la falta de interés en el uso. Entonces, no, es que yo no voy a poner mis datos en línea porque si yo pongo mi cédula, no, eso puede ser un peligro. ¿Quién sabe para qué utilices mi cédula? Y quién sabe quién me va a responder y quién sabe para qué usen esa información, etcétera, etcétera. O yo todavía soy de las que yo a veces prefiero una atención presencial, ver la cara al funcionario, pelearle de frente, reclamar mis derechos de frente, como que por teléfono, esos menús telefónicos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aún se ha superado un poco eso porque ya la pandemia incluso nos hizo avanzar mucho al respecto y también hay falta de interés en el uso. Es como que yo supa que yo no tengo nada que hacer hoy, pues yo me voy para allá y averiguo qué pasa y peleo y me dan el radicado y a los 15 días voy y hago seguimiento. Entonces, eso frente a los canales virtuales. Y, por ejemplo, acá una cifra interesante es que, por ejemplo, en el 2010, la cobertura de telefonía celular era el 95%. Son escasas las estrategias que utilizan dicho canal de transacción para garantizar un adecuado acceso a la información pública. Las entidades han avanzado mucho en este sentido. Tenemos los chatbox, entonces el menú, pero ¿qué es lo harto ahí? Yo aún prefiero hablar con una persona. Aunque vale la pena señalar que muchos de los resultados de esas iteraciones que se hacen en estos chatbox hacen parte del análisis, y eso tiene que ver con uno como de los lineamientos, y es la medición. Entonces, los análisis de la información que hacen las entidades relacionadas a cuántos derechos de petición entraron, por qué entraron, cuáles son los temas centrales. Entonces, empiezan a clasificar, a etiquetar, y a partir de eso se programa el chatbox para poder anticiparse a las respuestas del ciudadano. Pero a veces no es suficiente, pero se ha avanzado al respecto. Acá tenemos esto es fuente del Departamento Nacional de Planeación, eso también eso ya sigue siendo parte del COMPES, pero esto lo saqué fue de un documento de planeación que también les compartí. Entonces, veámoslo así. Tenemos la ventanilla hacia afuera, los ciudadanos, ventanilla hacia adentro, arreglos institucionales, procedimientos y procesos, servidores públicos. Y acá hablamos de certidumbres, acuerdos y reglas claras, cumplimiento de las expectativas y de la calidad y la cobertura.
Acá estamos hablando que resulta efectividad, colaboración, información y servicios compartidos. Entonces, esta grafiquita es muy chévere porque como que resume mucho de lo que está en las diapositivas anteriores. Acá seguimos hablando del COMPES y hay unos principios orientadores de la política. Ustedes saben que todas las políticas tienen principios, tienen valores, etcétera, etcétera. Entonces, los principios de esta política, de la Política Nacional de Eficiencia Administrativa de Servicio al Ciudadano, ¿cuáles son los principios? Estos que ustedes ven acá. En el COMPES van a encontrar un comentario de cada uno, pero acá solamente los enuncié. Pero eficiencia, oportunidad, efectividad, calidad, información completa y clara, transparencia, principio de buena fe en las actuaciones, consistencia, ajuste a las necesidades, realidades y expectativas, colaboración, información, servicios compartidos. Esos son los principios y si quieren profundizar en ellos, los pueden ver en el COMPES, como ya les mencionaba. Y ya terminamos este tema de normatividad, bastante extenso, por eso les dije, traje como las principales y la información central, pero pues bueno, ya ustedes pueden profundizar con los documentos que les estoy compartiendo. Frente a los lineamientos de la política de servicio al ciudadano, entonces, ¿de dónde saqué esta información? Hay una cartilla de la función pública, del Departamento Administrativo de la Función Pública, en donde plantea algunos temas que son muy importantes. Ya les mencionaba un poco el tema de la relación Estado-ciudadano. La mayoría de entidades tienen ya un equipo de trabajo que maneja este tema de relación Estado-ciudadano, que es todo el tema de participación, se articula con el tema de atención al ciudadano. Y acá lo que se busca es que el razonamiento entre el Estado con el ciudadano plasmado en la dimensión de la gestión con valores para resultado se ha adoptado el enfoque de Estado abierto, con el cual se busca equilibrar las expectativas ciudadanas y responsabilidades públicas. Acá vean, ya estamos hablando de responsabilidades mediante el diálogo directo. Entonces hay espacios, hay como grupos, más adelante lo vamos a mencionar, y también a propósito hay un documento que les dejo de eso, hay algo que se llama grupos de valor. Entonces los grupos de valor, ¿qué son? Los grupos de valor son ese foco con el que trabaja la entidad. Entonces, por ejemplo, el DANE, ¿quiénes son su grupo de valor? Pues toda la ciudadanía. Y hay un grupo de valor como muy específico, que son, por ejemplo, los empresarios. Y así van catalogando. Entonces, cada entidad tiene sus grupos de valor definidos. La fiscalía no es la excepción. Y lo que les dije, ya les compartí el documento de los grupos de valor. Y acá estamos hablando que las políticas públicas que inciden directamente en la relación del ciudadano con el Estado son las de transparencia y acceso a la información pública, racionalización de trámites, rendición de cuentas, participación ciudadana en la gestión pública y servicio al ciudadano, como transversal a todas las anteriores. Bajo el enfoque de Estado abierto se busca avanzar en la construcción de confianza a través de una nueva forma de gobernanza que ve en el ciudadano un aliado, ¿se acuerdan que ya se los decía? Un aliado de la administración pública, pasando del paradigma de gobernar para los ciudadanos a más bien gobernemos con los ciudadanos. Entonces hay una apertura para que la ciudadanía participe, proponga, conozca, sepa, sugiera, se meta en el bus y hagámosle para que esto funcione. Esa es la apertura pues del Estado. Y el tema de la transparencia y el acceso a la información pública, la integridad y participación ciudadana en la gestión pública, el gobierno digital, la racionalización de trámites, servicio al ciudadano y la lucha contra la corrupción, en tanto que constituyen el enfoque del Estado abierto desde una perspectiva sistémica. Facilitan la relación del Estado con la ciudadanía a través de la apertura al diálogo, que permite la confluencia de perspectivas y opiniones para que de forma amplia se construyan acuerdos de cara a la implementación de soluciones a todos los desafíos y a todo lo que tienen que hacer las entidades y que sea para el goce efectivo de los derechos ciudadanos. ¿Todo eso para qué? Para que haya un goce efectivo de los ciudadanos. Entonces, esa posibilidad de interactuar con los ciudadanos, en el caso de la Fiscalía sería con los usuarios, que puedan ser convocados a reuniones, que puedan opinar, que puedan sugerir, es muy importante porque incluso esto puede incidir en que se reduzcan las tasas de solicitud de información. Por ejemplo, en el momento en que, incluso por ley está, que todas las entidades tienen que hacer una rendición de cuentas y tienen que presentar sus informes, subirlos a la plataforma
Entonces los ciudadanos ya pueden acceder a eso, ya no tienen que, ya el concejal no tiene que ir a pedir la información a la alcaldía local de Osa, sino que la alcaldía local de Bosa tiene que tener toda esa información allí colgada. Y más cuando estamos hablando de una entidad nacional, pues también tiene sus informes de gestión colgados y ahí está todo el tema de la transparencia, el tema de la ejecución de los recursos y demás. Y eso hace parte, son elementos que contribuyen al servicio al ciudadano. Entonces, aquí hay una articulación con el modelo integrado de planeación y gestión. Entonces, que integró los elementos de la política y las estrategias que permiten a las entidades implementarlos bajo un enfoque de Estado abierto como una nueva forma de relacionamiento con los ciudadanos en los diferentes momentos y escenarios de la gestión pública. Entonces, acá en este MIPG habla de que se oriente ese diálogo con los diferentes grupos de valor de cada entidad pública y el acceso real a sus derechos. Acá, pues, para que ustedes después lo lean con detenimiento. Y acá ya vamos a hablar del Departamento de la Función Pública. Hay 4 escenarios relevantes en los cuales un ciudadano, un grupo de valor, interactúa con una misma entidad. Tenemos al ciudadano que consulta información pública, entonces acá ya vamos viendo cómo se aterriza esa interacción. Entonces tenemos al ciudadano que consulta información pública, al ciudadano que hace trámites o accede a servicios de la entidad pública, el ciudadano que hace denuncias, interpone quejas, reclamos o exige cuentas a la entidad pública, y el ciudadano que participa haciendo propuestas, iniciativas, políticas, programas, que interactúa y que se mete, pues, participación ciudadana. Acá, ¿esto de dónde lo saqué? Esto sigue saliendo de la cartilla de los lineamientos de la función pública del departamento, oye, para que lo puedan consultar. Acá que tenemos, entonces, el deber de todas las instituciones es adaptar el MIPG y generar condiciones y capacidades institucionales que faciliten ese diálogo y la participación con la ciudadanía, que haya un Estado abierto, que se tengan en cuenta esas dimensiones de MIPG y este tema de atención al usuario, en el caso de la Fiscalía, va a ir fluyendo un poco más, a pesar de las particularidades que esta entidad pueda tener. Entonces tenemos acá como elementos centrales, desde luego, pues está la Constitución, pero pues en la Constitución no nos habla específicamente de servicio al ciudadano. Acá entonces tenemos este resumen, que es el COMPES del 2010, del 2013, y el modelo de integrado de planeación y gestión MIPG del 2017. Entonces, en este se actualiza el modelo y se integran los sistemas de desarrollo administrativo, gestión de calidad y control interno en un único modelo. Acá tenemos otro grafiquito y como para resumir todo este tema, el escenario de relacionamiento de los ciudadanos con el Estado. Entonces está la consulta web, estos son canales de atención, hace solicitud de información, hace uso de los diferentes medios de consulta, accede a la información, bueno, acá adelanta trámites y otros procedimientos administrativos, eso es lo que se llama OPAS, quejas, denuncias, reclamos y retroalimentación, y participa y colabora. Entonces acá accede a información, bueno, acá lanza este gráfico de diferentes formas, pero todo en que pues al ciudadano, al usuario, hay que atenderlo y hay que responderle correctamente. Acá no vamos a hablar en detalle, ya se me va acabando el tiempo. Acá hay unos responsables de servicio al ciudadano. Quien rige todo el tema de la política es el Departamento Administrativo de la Función Pública. Y se definen unas competencias para la entidad, que está en cabeza el representante legal de la entidad, que está el Comité Institucional de Gestión y el servidor público a nivel directivo, que tiene a su cargo todo este tema de relación Estado-Ciudadano, lo que tiene que ver con la atención al ciudadano. Entonces, si se dan cuenta, está a nivel macro nacional, las entidades que regulan, y acá está también MINTIC, porque también ayudan a articular el tema de accesibilidad, etcétera. Pero al interior de cada una de las entidades, esto funciona en este esquema y hay competencias y hay definiciones. Está el tema de direccionamiento estratégico y planeación. Entonces está ahí, este documento también se los compartí, está el plan de acción anual y plan anticorrupción y atención al ciudadano. Todas las entidades lo tienen. Esto hace parte de MIPG y la caracterización, está MIPG y la caracterización de grupos de valor, que también se los compartí.
Acá, cuando le respondí a Pedro, está todo el tema de talento humano. Talento humano tiene una labor fundamental, una labor central con todo este tema. ¿Por qué? Porque se encarga de hacer el proceso de selección, de capacitación, que el perfil sea el adecuado, que se eliminen las barreras actitudinales, que motive a los trabajadores, que garantice que los que están en primer nivel de servicio, es decir, los que están en la ventanilla hacia afuera, en contacto directo con los ciudadanos, estén pues en función de qué ha sucedido en la entidad, quién está ahí, tiene que conocer la entidad, tiene que conocer las nuevas normas, pero además tiene que tener actitud de servicio, tiene que saber leer a los ciudadanos, etcétera, etcétera. Entonces, talento humano tiene una labor central acá. Hay unas acciones transversales que habla de reconocimientos y estímulos, entonces tal persona respondió muchas quejas, démosle un estímulo, un día de descanso, bueno, eso de acuerdo a la política de reconocimientos y estímulos que tenga la entidad. Hay que capacitar, hay que desarrollar módulos y contenidos en las inducciones, en las reinducciones, hay que vincular ciudadanos cualificados, servidores públicos que respondan a las necesidades de personal y capacidades especiales. Acá es clave algo, por ejemplo, el tema de inclusión, parte del hecho, por ejemplo, de poder tener personas en los equipos de atención al ciudadano que tengan, que sepan lenguaje de señas, personas que sepan braille, por ejemplo, y pues eso hasta ahora creo que algunas entidades están incursionando en ello. Si no las hay, las entidades tienen que tener la alternativa para poderlo solucionar. Entonces, que grabe, que se consiga un intérprete, alguien de su red de apoyo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese es tema como las necesidades de personal y capacidades especiales. Comunicación asertiva y lenguaje claro. Entonces, acá, lo que les decía, ese tema de lenguaje claro de planeación, aprovechenlo, háganle el curso. Con funcionarios capacitados en comunicación asertiva, digamos que profesionalmente muchos pueden tener esas competencias, pero hay que potencializarlas, de pronto el funcionario que no la tenga hay que desarrollarlas, que esté en la capacidad de transmitir información de forma clara y efectiva. No es lo mismo comunicarle un tema a un adulto mayor de 70 años que comunicársela a un joven de 25 años o a un adulto de 50 años. No es lo mismo comunicarle la misma información. Entonces, quien está de frente con el ciudadano tiene que estar en esa capacidad. Habilidades y competencias, lineamiento para la construcción de documentos, esto es clave, hay documentos, hay solicitudes de información que son frecuentes, que son reiterativas, que se etiquetan, como les decía también con lo del chatbox, entonces hay que generar unos formatos que permitan que se respondan. Recursos para traducción al lenguaje claro, entonces reunirse, generar estrategias para que haya temas de lenguaje claro y hay una metodología de laboratorios de simplicidad, cada entidad la tiene, entonces reunirse incluso a veces con usuarios y decir, bueno, por ejemplo, tenemos este caso hipotético, ¿cómo lo respondemos? ¿Qué haría falta? Etcétera, etcétera, y esto ayuda a formar y a capacitar a los funcionarios en su labor. Y en estos laboratorios de simplicidad, cuando hay usuarios, es interesante porque pues ellos también del otro lado dicen, no, esto no es suficiente, haría falta tal cosa, entonces es un ejercicio muy interesante. Y revisión permanente de los documentos, algo en lo que he insistido bastante. Acá tenemos otros lineamientos, entonces integridad pública, la gestión de valores resultados, lineamientos de servicio en información pública, simplificación de trámites, información y comunicación, gestión documental, información estadística, que es todo lo que les decía de medición, gestión del conocimiento, generación y producción, herramientas de uso y apropiación, analítica institucional, cultura de compartir y difundir. Todo esto corresponde a lineamientos de la política de servicio al ciudadano. ¿Cómo medir la política? Entonces, hacer una evaluación de la gestión de resultados, hacer una medición de la gestión institucional e implementación de la política, medición de la experiencia de servicio y la percepción de los ciudadanos, y también la labor que cumple control interno. Características de servicio a la ciudadanía. Entonces, acá, esta es una cartilla que es de planeación. De hecho, cada entidad genera sus propias herramientas. Yo acá les estoy compartiendo algunas de entidades, pero digamos que sus contenidos son muy transversales a lo que todas las entidades deben tener. Entonces, para el caso de planeación, habla de atributos de que el servicio al ciudadano debe ser incluyente, digno, efectivo, oportuno, claro, transparente, imparcial y de calidad.
Los componentes que conforman el modelo de servicio a la ciudadanía en la función pública. Entonces, acá esto lo saqué de una cartilla del modelo de servicio al ciudadano del Departamento de la Función Pública, EVA, y acá nos habla de, bueno, está el documento, nos habla del tema de la ventanilla hacia adentro y hacia afuera, y esto se materializa de la siguiente forma, y nos habla de esos elementos: direccionamiento estratégico, mejora de procesos y procedimientos, cultura de servicio al ciudadano. Entonces, todos esos son elementos que ustedes van a ver común en muchas entidades. Acá tenemos una gráfica nuevamente para entender un poco mejor. Entonces tenemos los componentes, tenemos estos 6 componentes, lo que corresponde a las entidades, el tema de oferta y demanda, y pues ustedes ya lo pueden ir viendo después con más calma. Entonces, el grupo de servicio al ciudadano me gustó mucho porque acá, por ejemplo, habla de que cómo debe ser el grupo de servicio al ciudadano de la institución, que tienen que estar dispuestos, que tienen que manejar todo muy bien, que deben saber manejar los acuerdos de servicio. E incluso habla de, por ejemplo, quién esté a cargo del tema de atención al ciudadano. Tiene que ser una persona formal, integral, que esté en capacidad de sortear todas las situaciones, no solo del ciudadano, sino de su equipo, que promueva, que capacite, etcétera, etcétera. Este documento también se los estoy compartiendo, el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, que este es de manera concertada. Este es el de función pública. Entonces acá habla de la atención al ciudadano, que contiene entre otros mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, y como se dio a la tarea de actualizar el modelo de servicio al ciudadano, cada año tienen que renovar el plan anticorrupción. La estrategia de cambio cultural con enfoque de servicio al ciudadano, y analiza y retroalimenta las encuestas de verificación. Es decir, ¿se acuerdan que antes estábamos viendo la de medición? Acá en el plan anticorrupción se debe incorporar, y por eso también está mi PG, el modelo integral de la gestión pública. Entonces todo se articula, todo nutre, y de nada sirve conseguir información si no la procesamos, no la trabajamos. Acá hablamos de otros componentes: reglamentación, jornadas de difusión, acuerdos de niveles de servicio, los informes de peticiones, quejas y reclamos. Todas las entidades, en su mayoría de las entidades tienen un informe de esto: cuántas quejas hemos contestado, estamos a tiempo, ¿no? En este caso, creo que la Fiscalía también lo tiene: formularios de PQRs, respuesta rápida. Manual de atención al usuario de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, este se los dejé también para que lo puedan leer con calma. Esta es la tabla de contenido del manual. Acá nos habla pues cuál es como la Fiscalía en el marco de servicio al usuario. Acá me parece muy importante que la Fiscalía de entrada habla que la población con la que trabaja pues son poblaciones, condiciones especiales. Son personas que están privadas de su libertad, son familiares de personas privadas de su libertad, y como tal acá se van configurando esos grupos de valor, y por lo tanto hay que tener un trato especial para estos casos. Entonces, es posible que a ustedes les surjan preguntas frente a eso. Pues llega algún familiar molesto. Entonces, por ejemplo, incluso hay un tema de atención en emergencia, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces está la Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios. Hoy Dirección Nacional de Atención al Usuario. Intervención temprana y asignaciones de la Fiscalía General de la Nación. Acá está el decreto para que lo consulte. Y el objetivo de este manual es establecer lineamientos generales que permitan estandarizar y garantizar la atención al usuario de la Fiscalía, asegurando el ejercicio efectivo al derecho al acceso a la administración de justicia. Entonces, su grupo de valor es súper preciso, y es todo lo que tiene que ver de acceso a la administración de justicia. Acá tenemos algo que es muy recurrente en servicio ciudadano, y pues acá desde luego ya lo aterricé con la Fiscalía, que son los canales de atención. Tenemos el canal de atención presencial. Entonces, para que lean cuáles son los canales de atención presencial, yo creo que pues muchos de ustedes los conocen, otros que no. Por ejemplo, para mí fue nuevo que el tema de URI ya no existe. En mi cabeza todavía existía la URI, pero no, ahora son los grupos de flagrancia. Los puntos de atención a la Fiscalía, despachos fiscales, direcciones nacionales. Tenemos los canales virtuales, está la sede electrónica, denunciar, denuncia fácil, radique aquí, el buzón, el correo para gestión documental, para publicaciones judiciales. Tenemos el telefónico, entonces el centro de contacto, la 018.000, la 122, un chat box. Si hay discapacidad, entonces ingresan a tal link y ahí piden el tema.
si tienen discapacidad auditiva, líneas de recepción de llamadas internacionales y las líneas de los despachos de fiscales y dependencias de la entidad, que valga la pena señalar que pues está en todo el territorio nacional. Escrito, la entidad cuenta con una ventanilla única en cada una de las direcciones seccionales y nivel central, búnker y palo quemado. Son canales de atención, entonces tenemos, recordemos, presencial, virtual, telefónico y escrito. El Código de Ética de la Fiscalía establece estos valores que orientan la atención al usuario. El servicio al bien general, la legalidad, el respeto, confidencialidad, conocimiento, compromiso, calidad. Y acá están, pues como en extenso, qué quiere decir cada uno de estos. Acá continuamos. Las competencias de los servidores. Parece muy interesante que se plantee eso, y eso es lo que esperarían pues de todos ustedes cuando ingresen a la fiscalía, y es que tienen capacidad de identificar las necesidades de los usuarios y los de los ciudadanos, una actitud permanente de servicio, guiar su comportamiento, tener en cuenta a las víctimas y los procesados. Es un grupo de valor muy interesante y muy retador. Entonces yo creo que al interior de la fiscalía se debe vivir mucho esto de cómo atiendo a las víctimas y cómo atiendo a los procesados. Proporcionar información oportuna y precisa. Yo creo que hay algunos servicios del Estado que son vitales, pero no tanto. Pero, por ejemplo, en materia de procedimientos penales, hay tiempos en que si no se cumplen, eso puede significar muchas cosas para el procesado. Entonces, acá es un tema muy sensible. Ofrecer una atención con enfoque diferencial en razón de edad, género, orientación sexual, grupo étnico y discapacidad. Acá un tipcito, por ejemplo, yo vi que entró un señor, pero está vestido como mujer, y en la cédula dice que se llama Juan, pero él se presenta como Pedrina. ¿Cómo me relaciono con esta persona? Yo no puedo suponer, yo no puedo decir, esta persona está vestida de mujer, entonces yo le voy a decir, ¿cómo están? ¿Qué le puedo ayudar? Bueno, ir construyendo una conversación sin género con la persona, sin dar sentado que es mujer o que es un trans. En el proceso de la conversación hay que generar las condiciones para que esta persona diga, yo me reconozco como mujer. Hoy día me reconozco como no binario. Entonces, digamos que no se llama Pedrina, sino Pedrine. Entonces, por favor, me dice Pedrine. Y pues las personas usualmente que tienen orientación sexual asumen que deben ser claros en la forma en que les gusta ser tratados. Y como tal, hay que hacerlo. Independientemente que la cédula diga que se llama Juan Pérez. Si él dice que hay que decirle Pedrine, hay que decirle Pedrine. Grupo étnico. Llega un señor que pues es negro, y para mi concepto, entonces él hace parte de la comunidad afrodescendiente. Entonces, si yo estoy llenando formulario de registro, entonces yo le pongo ahí, es afrodescendiente, ¿sí? O es NARP, negros afrodescendientes, raizales y palenqueros. Entonces yo digo, es NARP, pero resulta que en la conversación con él dice que no es negro. Él se considera como rolo porque nació en Bogotá, solo que sus padres son negros y nunca ha tenido contacto con sus raíces. Entonces, este tema de enfoque diferencial hay que tomarlo con pinzas, y hay que procurar no solamente que la entidad genere procesos de capacitación, sino uno mismo formarse y entender. Ya 5 minuticos más y ya acabo, pero es que me parece muy importante esta reflexión. Una persona de talla baja, yo no puedo decirle, es que es un enano. No, el respeto ante todo y la dignidad de la persona. Entonces, si es una persona de talla baja y es una silla alta, yo no le voy a decir, siéntese. No tengo que generar la condición para poder atender a esta persona. Entonces, cada ciudadano, cada usuario es particular. Si llega un usuario oliendo mal, yo no puedo, atendiéndolo, yo no puedo poner una cara de desagrado, porque eso inmediatamente va a generar una barrera y no voy a poderlo atender. Entonces, este tema de atención al ciudadano es todo un arte, y quienes lo hacen y lo hacen bien, en serio que es envidiable. Y este tema de enfoque diferencial les invito a que lo revisen muy bien, y lo que les digo, hay que trabajarlo con pinzas, porque tiene tanto de largo como de ancho. No me detengo más ahí. Tenemos que, de los lineamientos, entonces hay unos elementos muy generales, que es en el canal presencial y telefónico.
tenemos que se escucha la solicitud. En el virtual escrito se realiza la lectura de la información. Y acá se analiza la necesidad del usuario, se determina el servicio que requiere, orienta, remite, recibe denuncia, entre otros. Estos últimos son transversales a los dos. Acá también otro esquemita. Todos estos esquemas, yo me inventé tablas, pero los esquemas son traídos de documentos. Entonces, esto es del manual de usuario. Entonces, acá tenemos que se escucha, se realiza lo que acabamos de ver antes, pero graficado. Acá tenemos que, a través de cualquiera de los canales de atención, que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Atender a las personas en orden de llegada. Estos casos son importantes porque es posible que les salgan preguntas de eso. Por ejemplo, si yo estoy atendiendo a una persona de 50 años, llegó y le sigue una persona, un estudiante de universidad y sigue en el turno, pero llega una persona mayor de 80 años, pues debo terminar de atender a la persona adulta que estoy atendiendo y decirle a la otra persona que espere y atender a la persona en discapacidad, en condición de discapacidad, aunque las entidades deben tener ese triage, esa asignación de turnos para atención especial. Pero el equipo de atención al ciudadano tiene que estar en la capacidad de gestionar y mirar cuáles son los casos de atención especial. Y yo poniéndome en el papel pues de atender en la fiscalía, pues muy seguramente, por ejemplo, pueden haber personas que tengan amenazas, que su vida esté en riesgo, por lo tanto también debe tener otro tipo de protocolos para su atención. Entonces, eso es importante. Atención compleja, evite formular juicios, lo que decía alguien que esté sucio, que se vea desarreglado. No puedo emitir ningún juicio, ni de la persona, ni de la situación, como, ay, pues que si es más voz y ahí dice, no, señor, mire, le invito a que por favor revise lo que se le está, si le queda claro, no sea terco, no, nada, ni lo piensen, porque es que lo que dice la cara es lo que le estoy transmitiendo al ciudadano. No utilice frases afectuosas como, bueno, mamita, cuénteme, ¿cuál es su situación? No, señora, ¿cómo está? Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Corazón, cielo, no, todas las personas son ciudadanos, son usuarios, tienen un nombre y así nos dirigimos a estos. Incluso, no tuteemos. Yo no sé por qué tenemos ahora tutear es un tema de confianza. Cuando se ustea, que se genera como una barrera en términos de respeto y permite a veces que la información pueda fluir un poco más. Así la persona me esté tuteando, yo debo hablarle de usted porque no puedo generar ningún tipo de afinidad ni de sentimentalismos en esa relación que se construye. No cree falsas expectativas. Yo no tengo ni idea cuánto puede durar el término. No, vea, eso es enredado. A mi primo le pasó que tal y tal. No, exacto, neutro. Tienes toda la razón, tal cual. No, a mi primo le pasó, no, yo tuve un caso, imagínese, no comente nada de lo que sucedió, no cuente otros casos, cada caso es único y no genere ninguna expectativa, ni positiva ni negativa. Uy, no, ¿eso para qué? No, ni para qué pone esa queja, eso ahí se va a quedar archivado. Puede pasar, pero ustedes no son quienes para decirles eso. Acá, con el fin de atender y abordar las diferencias como principio ético, considera preciso aplicar un enfoque diferencial, ¿ya? Dentro del enfoque diferencial tenemos por edad, por discapacidad, étnico, orientación sexual, ya lo veíamos antes. Acá los invito, en resumidas cuentas, hay unos lineamientos para la atención en crisis, entonces dice, ¿qué es una crisis? Entonces una persona que no está en condiciones de que se la atienda, puede estar iracunda, puede estar llorando, y muy seguramente los usuarios en la fiscalía pueden ser así. Entonces, acá hay una ruta que se plantea, en el gráfico sí lo hice yo, se realiza, cada uno de estos tiene un contenido, entonces cómo realizar el contacto psicológico, cuáles son las dimensiones del problema, analizar las posibles soluciones y ayuda a la persona a realizar una acción concreta para resolver la crisis. Entonces, tráigale un vaso con agua, pregúntele, ¿no? No es tráigale el agua y désela, ¿no? ¿Quiere un vaso de agua? Puede tomar agua. Generar un ambiente con calma, de pronto tal vez la fiscalía en algunos puntos tengan un lugar un poco más privado, ir con la persona y de pronto con otro funcionario, no irnos solos con la persona, hablarle, tranquilizarla. Y cuando ya esté calmado, entonces cómo continuar con el proceso de atención, pero decirle, bueno, ¿usted tiene alguien de red de apoyo? Sí, no. Si la tiene, venga, llamémosla, llámela a usted, la llamo yo. O si no tiene, entonces empieza el proceso con la línea 123. Me pareció muy bonito eso, no lo había visto en otros lados.
El plan anticorrupción y atención al ciudadano. Acá está el objetivo, el diagnóstico, el documento está, me permiten qué pena, voy a correr esta última parte porque ya se acabó el tiempo. El diagnóstico de los trámites y servicios de la entidad. Y acá, porque quería llegar a esto, entonces tenemos el derecho de petición, no voy a profundizar a ello, porque ya ustedes con su mayoría como abogados lo conocen, pero cualquier persona puede presentar un derecho de petición respetuoso ante las autoridades y sirve para solicitar información, documentos, copias, etc. Acá, tema de los tiempos. Si lo que se solicita no es competencia de la entidad, son 5 días porque hay que hacer traslado. Acá, por ejemplo, cada entidad tiene su propia política frente, por ejemplo, si son peticiones del congresista y si el congresista es amigo, pues digamos del partido de gobierno, pues no hay que correr tanto. Pero si es un congresista de la oposición, hay que correr un poco más. Entonces, cada entidad tiene sus propias políticas como internas para darle viabilidad a esto. Los de 10 días hábiles, que son la solicitud de información, los de 15 días hábiles para resolver solicitudes de interés general, y 30 días hábiles como para todo el tema de información técnica. Entonces acá lo dejé bien grande para que lo tengas muy presente porque es posible que esto sea una pregunta pues muy segura en el examen porque el tema de los tiempos ustedes saben que es central. Acá yo les traje, yo no sé si hayan otros antecedentes, otra jurisprudencia al respecto, pero me pareció interesante esta sentencia donde habla de la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa y habla de algo que es muy importante, que es el núcleo esencial de derecho de petición. Reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. Entonces, esa sentencia también se las compartí, creo que sí. Entonces, para que la consulten, le dan un poquito ahí varios elementos. Y acá subrayé esto, solo voy a detenerme acá, que la respuesta de cumplir los requisitos de oportunidad debe resolverse de fondo, clara y precisa y de manera congruente con lo solicitado, y de ser respuesta en conocimiento, y debe ser puesta en conocimiento del peticionario. Es decir, tiene que cumplir estos 3 requisitos. No es como que si me están preguntando algo a profundidad, yo solo respondo sí. No, hay que contar, hay que escribir bien, el tema del lenguaje claro, el laboratorio de simplicidad, explicarle a la persona. Entonces debe resolverse de manera estructural, darle respuesta en esencia a lo que se está solicitando y desde luego responderlo en los tiempos para que el ciudadano conozca. Entonces, hay unas consecuencias que es muy importante que lo tengan presente. Si la petición no fue atendida, no se respondió. O a veces se contestó, pero no en los términos establecidos. O se contestó en términos, pero no de fondo. Entonces, todo esto que nos está hablando es la violación a un derecho fundamental. Y esto tiene unas consecuencias jurídicas. Entonces, eso puede implicar, de acuerdo al manual de funciones y de acuerdo a cómo proceda la entidad y también cómo procede el ciudadano, pero incluso el Ministerio Público puede entrar aquí a definir para ver cómo se dirime esto. Y si, por ejemplo, se está solicitando información que está muy relacionada con un derecho fundamental que está siendo vulnerado, esto incluso puede ir con multas, puede ir con cárcel. Creo que ustedes saben más de esto. Entonces, es súper importante que los tiempos se cumplan. Bueno, es lo que ya les explicaba, y está el tema del régimen disciplinario, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, acá está este pedacito, estos dos los saqué de este link, derecho de petición, ¿qué pasa si no se responde en derecho de petición? Y me pasé 10 minutos, Nancy, lo siento. Cualquier cosa me escriben a mi correo, espero que les haya gustado, después le cuentan a Nancy cómo les pareció. Después, chévere generar un espacio de interacción porque a veces se sienten un poco solitario, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Adriana, muy amable por esta amplísima información que nos trajo el día de hoy. Vamos a tomarnos 5 minuticos de receso nomás porque, bueno, ya el doctor